dice amén. Gloria sea a Dios, amén, amén. Cuando venga el Señor, Que la gente cante con los... Muy buenas, gracias por acompañarnos en la lectura y análisis del Evangelio de Mateo. Que Dios le bendiga grandemente y confiamos que Él nos dé sabiduría para entender su palabra y también ponerla en práctica en nuestras vidas. Estamos con la lectura del capítulo 3, versículo 1 en adelante. Este es el número 5. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Dios bendiga su palabra. Juan el Bautista salía a predicar en el desierto de Judá. El desierto de Judá quedaba hacia el sur de Jerusalén, en la parte de Judea. Era un lugar desierto. El río Jordán lo atravesaba a un costado, y sus tierras eran tierras de pastoreo. No era un lugar apto para establecer casas o habitaciones. Por eso se dice que era un lugar desierto. Y Juan salía a predicar el arrepentimiento, y también predicaba que el reino de los cielos se había acercado. Y presta atención a esto. Juan habla del reino de los cielos. Juan no habla de ningún reino terrenal, porque el reino que Dios había prometido era un reino que no tendría fin. Y las cosas que no tienen fin no son terrenales, son espirituales. Ese reino había sido prometido por Dios a través de el profeta Daniel aproximadamente 580 años atrás, recordando que Daniel había sido llevado a Babilonia junto con sus compañeros después de que Nabucodonosor destruyó Jerusalén.
Juan había sido profetizado, o por lo menos una persona que iba a ir delante del Mesías, preparando las condiciones necesarias para que cuando llegase el Mesías pudiera tener condiciones más favorables. Y esta fue la labor de Juan. Y Juan muestra su humildad y dependencia total de Dios en su forma de vestir y en lo que comía. Dice que vestía un vestido de pelo de camello. No era piel de camello con su pelaje, sino que el pelaje del camello se utilizaba para entretejer un tipo de vestidura muy áspera, pesada, pero que era utilizada en momentos de angustia, de cilicio o de ayuno por las personas. También dice que comía langostas. Las langostas era un animal que la ley permitía que se pudiera comer entre los animales puros. La langosta era un insecto grande y que también destruía las cosechas de los cultivos. Y la miel silvestre era una fuente de alimento que existía especialmente en los lugares desérticos por condiciones calientes. Las abejas se refugiaban en troncos, en huecos que habían en las rocas, y ahí podían encontrarse panales de miel, tal y como se decía que la tierra prometida destilaba leche y miel. Y muchos salían a buscar el bautismo de Juan. Muchos que oían la predicación de Juan y otros que oían del rumor de alguien predicando acerca del reino de los cielos, salían a buscar a Juan. Porque durante 400 años Dios había dejado de hablarle al pueblo judío. Durante 400 años Dios había dejado de levantar profetas en medio de su pueblo. Por tanto, oír que había alguien predicando en algún lugar llamaba mucho la atención del pueblo. Y el pueblo estaba deseoso de la palabra de Dios. Quería ver la manifestación de Dios como en los tiempos antiguos, incluyendo los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran religiosos, era una secta religiosa de las más numerosas. Desde un principio se convirtieron en enemigos de Jesús porque Jesús no seguía sus lineamientos tradicionales. Ellos habían agregado un sinnúmero de tradiciones a los mandamientos de Dios, haciendo muy difícil poder ser un verdadero adorador. También se acercaban los saduceos, los cuales eran una secta menos religiosa, más liberal, adaptada a la cultura griega romana. No creían en los ángeles, no creían que había resurrección, no creían que había vida después de la muerte. Era la parte política más influyente en Israel. Ellos componían la parte política de los grupos en Israel y también de gran poder económico. Sin embargo, ninguno de estas características de estos dos grupos hacía que Juan le bajara la intensidad a su mensaje, y por el contrario les hablaba con verdad, pero Juan les hablaba duramente con la verdad para que ellos pudieran también entrar a el reino de Dios.
y les invitaba y les decía que debían de hacer frutos dignos. Es interesante ver cómo Juan utiliza dos parábolas. La primera es sobre el hacha que está puesta en la raíz de los árboles que no dan fruto, porque los árboles que no dan fruto son cortados. Y la segunda parábola que usa Juan es acerca de aquel hombre que está en su lugar de trillar el trigo y después de golpearlo o de pasarle con una tabla arrastrada por los bueyes, el trigo se separa de la espiga. Y para poder separar la paja o las espigas del trigo, se tomaba un aventador y se levantaba hacia el viento para que el viento se llevase las espigas y la paja, y por el efecto de la gravedad el grano volvía a caer en el espacio donde estaba puesta, de tal manera que la paja se acumulaba a un costado mientras que el grano permanecía en el centro. Así el aventador representa a Jesús o al Mesías que estaba por llegar. La era es ese espacio donde se está trabajando, es el mundo. El trigo representa a los buenos o a los que de buen corazón iban a aceptar el mensaje. El granero representa el cielo, donde se van a almacenar o van a guardar, o es un lugar de protección. La paja son los malvados, y el fuego que nunca se apaga es representación del lugar de tormento, el infierno o lago de fuego, que está preparado para Satanás y para todos sus ángeles y para todos aquellos que han rechazado a Cristo. Es interesante que nosotros podamos meditar que también estas palabras de Juan son aplicables para nosotros hoy en día. ¿Somos trigo o somos paja? Que Dios les bendiga, y le invito para que me acompañe en la próxima ocasión en la continuación de la lectura del Evangelio de Mateo y su análisis. Que Dios les bendiga.